Las relaciones Cuba-Estados Unidos son siempre un tema caliente en cualquiera de los escenarios en que se discuta. El asunto pica lo mismo en la mesa del poder en la isla que en el Café Versalles de la pequeña Habana. Y por lo general, estas discusiones se concentran en lo provechoso o cuestionable que pudo ser la presencia americana en la República y en lo polémico que ha sido todo después que Fidel llegó al poder. Pero hay una etapa que sentó las bases para esta cercanía, y me refiero al siglo XIX. Durante estos 100 años, los nexos entre Cuba y Estados Unidos crecieron a una escala impresionante. La posibilidad de que esto ocurriera era tremenda. Fue un proceso casi natural. Ya en Cuba, a fines del siglo XVIII, hubo quien visualizó la enorme influencia que Estados Unidos iba a tener en las zonas que geográficamente le eran cercanas, y alrededor de 1792, Francisco de Arango y Parreño, un hombre metido de lleno en la política y la economía, hablaba de lo que podría ser la expansión norteamericana. Y tenía razón. En 1823 vio la luz la política de la fruta madura, que más evidente no pudo ser. Pero vamos al tema económico, que al final es el que mueve más o el que siempre mueve todo. Si alguien piensa que la economía cubana dependía demasiado de Estados Unidos cuando triunfó la revolución, se sorprenderá más con lo que pasaba antes de que ocurriera la intervención norteamericana. En 1898, más del 90% del azúcar que producía la isla se exportaba a Estados Unidos. ¿Quién sabe si a eso se refería Arango cuando dijo que estaríamos muy cerca de los americanos? Y fíjense si es así, que en 1815 la exportación del dulce a ese país era solo el 16% de lo que se producía. Es decir, que en 80 años la dependencia del mercado estadounidense se sextuplicó. Y hay que decir que no hubo injerencia extranjera, ni nadie estuvo forzado a que las cosas llegaran a ese punto. Fue el resultado de un proceso de cambio, simplemente. En Cuba, a fines del siglo XIX, los capitales eran autóctonos. Los grupos de poder eran fuertes y respondían mayormente a sus intereses, a sus propios intereses. Eso quiere decir que la dependencia del mercado norteamericano no vino por presión externa, sino por la motivación que eso representaba. Los cubanos comienzan a interesarse cada vez más por la manera en la que se juega la política en el país vecino y se preocupan por el destino del lugar en el que viven, simplemente. El capitalismo estaba acercándose a Cuba y esto ocurría como resultado de un proceso que se originó a partir de que la isla tomara el lugar de Haití en la producción azucarera. Y esto a su vez ocurría siendo Cuba aún colonia española. Tremendo problema. En medio de este contexto, la independencia se vuelve una necesidad. Y no solo por un tema de soberanía y libertad política, sino porque España era un freno para el progreso que se quería en la isla. La esclavitud era un lastre desde el punto de vista social, pero era también un obstáculo para el avance de la economía. Eso no puede negarse. Por eso cuando queda abolida en 1886, se considera que Cuba estaba entrando en una nueva fase de su historia económica. La posibilidad de usar mano de obra libre es una tremenda ventaja. Durante esos años había sido una preocupación constante para los productores que usaban mano de obra esclava y que tenían que pagar un alto costo por ella, además de verse obligados a sobornar y volver a sobornar a funcionarios para infringir las leyes y poder mantener los niveles de producción que demandaba el mercado en aquel momento. En medio de todo esto, España no se queda con los brazos cruzados, por supuesto. Cuba era una de las pocas cosas que le quedaba de su gran imperio. En 1882, después de haber pasado por una guerra de 10 años contra los cubanos, la corona se apareció con una ley para mejorar las relaciones comerciales y al final solo beneficiaba o mayormente beneficiaba a la metrópoli y era realmente muy poco significativa para Cuba. Después de apretar las sogas a sus colonias durante siglos, querían aflojar, pero era un poco tarde y eso pasa bastante a menudo en la política. A veces cuando los gobiernos reaccionan es tarde. En el fondo, España tenía claro que no podía competir con las potencias emergentes y lo que hacía era ganar tiempo. Antes de acabar el siglo, en medio de un clima político complicado para los cubanos, los hombres de negocios en la isla seguían abogando por mantener los beneficios que les brindaba el comercio con Estados Unidos y usaron todos los mecanismos que tenían a su alcance para mantener vivo el vínculo con quien era entonces su socio comercial más importante. En ese momento se unen hombres de dos alas políticas que usualmente tenían diferencias, los integristas y los autonomistas. Se juntan en un frente común para pedir a España que converse con los americanos para flexibilizar el comercio entre Cuba y aquel país.
Gracias a esta gestión, no solo se benefició el azúcar, sino que otras áreas del comercio también lo hicieron, y llegaron incluso a aumentar a un 35% entre 1891 y 1893. Así es que para el momento en el que España pierde la guerra con los cubanos y Estados Unidos interviene militarmente el país, quedaba detrás ya una extensa y rica relación comercial entre la isla y la nación americana. Y hay que decir que estos vínculos se mantuvieron en gran medida por la gestión de los hombres de negocios en Cuba, y que fue una estrategia muy bien pensada para poder dar salida a la producción del azúcar. Era un mercado seguro, cercano y rentable, aunque no siempre justo, hay que decirlo. Lo que vino después es otra historia. Y ahí termino.